de sus propios intereses. La deriva es tan autoritaria que sinceramente empieza a dar cierto miedo. Bomba política. Las palabras de Tomás Gómez han hecho temblar los cimientos del socialismo español. El exlíder del PSOE madrileño lanza un mensaje demoledor: Pedro Sánchez está llevando al Partido Socialista al borde de la desaparición. Entre el control férreo de las instituciones, el silencio interno impuesto a los críticos y los escándalos de corrupción que lo acechan, Gómez describe un PSOE irreconocible, manipulado y sometido a los caprichos de un líder que, dice, solo gobierna para mantenerse en el poder, aunque tenga que destruir su propio partido y la democracia en el camino. Pedro Sánchez puede volver a ganar las elecciones. Ya saben, perdió en el 23, perdió las europeas del 24, pero, oh sorpresa, parece que puede ganar a Feijóo, que se quedaría en 111 escaños, mientras sacaría creo que 130 el PSOE y Pedro Sánchez. Y la noticia es que Vox sacaría hasta 74 diputados. Ahí es nada. Bueno, ¿cómo ves esa encuesta? Bueno, esa encuesta pues no se la cree ni el propio Redondo, ¿no? Bueno, ya está inventado en política eso. Es decir, si las encuestas que se publican en todos los medios de comunicación están todas en una tendencia, pues el partido político de turno busca algún equipo próximo, dice, oye, hazme una encuesta a medida, ¿no? Hazme una encuesta que yo tenga algo para contrarrestar a todo lo que me está bombardeando. No sé si te acuerdas de Luis Pizarro, que fue dirigente del Partido Socialista de Andalucía hace mucho tiempo, fue secretario de organización, y él hace más de 20 años dijo algo que a mí me hizo mucha gracia. Dice, qué bien me da esta encuesta, y dice, joder, pues te habrá costado bien cara, ¿no? Bueno, pues eso me viene a la cabeza ahora que viene esto de Iván Redondo. Bueno, estos son pequeños regates. Iván Redondo es alguien que vive del poder, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. De la comunicación, del acceso al poder, etcétera. Del poder. Él estuvo cerca del poder en Extremadura, de la mano de Monago, después estuvo con Pedro Sánchez durante una parte de su recorrido. Pedro Sánchez lo apaleó, literalmente, cuando pensaba Redondo que iba a ser uno de los grandes ministros de aquel ejecutivo. Pedro Sánchez lo indicó a la puerta de salida, y él pues, ha seguido intentando estar cerca de Pedro Sánchez, ¿no? que le añore y que le vuelva a llevar a su lado. Bueno, entonces parece que Iván Redondo está en la operación de reflotar al soldado Pedro, salvar al soldado Pedro, como Steven Spielberg hizo salvar al soldado Ryan. Cuando digo salvar al soldado Pedro es que todas las encuestas hasta ahora, salvo la de Tezanos, daban una victoria. Es cierto que acompañada con Vox de Alberto Núñez Feijóo. Exactamente, ¿cuál es la situación de España en este momento? Es decir, ¿cuál es la situación política de España? Sin presupuestos, parece que el gobierno, que inicialmente Pedro Sánchez dijo que iba a presentar los presupuestos, pero en los últimos días parece que está pagando y no dando, entre otras razones porque no tiene mayoría parlamentaria exactamente para casi nada. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo ves? Bueno, de anomalía democrática que no se conoce en toda Europa. Es decir, un gobierno que no tiene el apoyo del Parlamento. El Parlamento, en un Estado de Derecho, en un sistema democrático, es quien pone y quita a un gobierno. Un gobierno que es incapaz de sacar más de 100 leyes, iniciativas legislativas, que es incapaz de sacar unos presupuestos generales adelante en toda la legislatura. Es decir, está gobernando con o está en el poder con unos presupuestos que fueron apoyados por un Parlamento que ya no existe, que es antes de las últimas elecciones, ¿no? Los presupuestos del 23. Un gobierno que está enfrentado directamente y acosando al Poder Judicial todos los días. Un gobierno que ha colonizado de forma partidista todas las instituciones, desde el CIS, Televisión Española, es decir, todo el espectro que ha podido y que ha tenido influencia. Y un gobierno al que le están llevando por delante casos de corrupción muy serios. Todo junto, esto es una bomba nuclear. Cada una de estas cosas por separado, individualmente, hubiesen tumbado a cualquier gobierno de un país, de una democracia consolidada. Ahora parece que el Partido Popular, los varones del Partido Popular, probablemente espoleados por Génova, por Feijóo y su equipo, quieren dejar en evidencia a Pedro Sánchez. Es decir, si no aprueban presupuestos, si Vox no les apoya presupuestos en sus respectivos parlamentos, Extremadura, María Guardiola, Jorge Azcón en Aragón, y se podrían unir a Mañueco en una convocatoria electoral en marzo. ¿Esto cómo lo ve desde una posición crítica dentro del PSOE? Vamos a ver, esto va a hacer daño al Partido Socialista, pero no a Pedro Sánchez necesariamente. Quiero decir, a Pedro Sánchez le importa un pepino el Partido Socialista. A Pedro Sánchez le importa un pepino que el Partido Socialista no tenga ninguna oportunidad en Andalucía, que no la tenga en Valencia, que no la tenga en Extremadura, que no la tenga en Madrid, que no la tenga... O sea, lo importante es que él pueda seguir todas las noches durmiendo en el Palacio de la Moncloa.
la operación del Partido Popular, bueno, pues va a poner en evidencia que electoralmente España está, bueno, pues como marcan las encuestas más serias y los estudios demoscópicos más fiables, pues probablemente con un avance muy importante del Partido Popular con respecto a las últimas elecciones autonómicas. Pero ojo, porque también corre el riesgo que el electorado castigue al Partido Socialista en estas elecciones, y una parte del electorado socialista, una vez que ya le ha castigado, que ya le ha dado un toque de atención, vuelva a las posiciones de voto. En segundo lugar, mire, había una diputada nacional del Partido Popular que había mentido en su currículum y que se obligada a dimitir. Pues es la que ha dimitido en todo este asunto, ¿no? El resto ha habido pim pam pum con todas las mentiras y errores de los currículos, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Es decir, no es ejemplificante lo que va, se intenta que lo sea, un ejemplo público de coherencia y tal. Yo creo que no lo va a ser. O sea, que usted ve a Pedro Sánchez que sigue hasta el 27 sí o sí, R que R. Mire, la gente sensata como García Paje, lo que le están diciendo a Pedro Sánchez es: convoca elecciones generales antes que las elecciones autonómicas y municipales. Lo que le están diciendo es que se someta al escrutinio de los españoles él, que no se escude bajo la marca, que no se escude bajo García Paje, que no se escude bajo ninguno de los líderes autonómicos, efectivamente. García Paje sabe de esto, lleva mucho tiempo en política y conoce perfectamente la situación del país. Si está diciendo eso es porque sabe perfectamente que el primero que se exponga en unas elecciones va a ser el que va a sufrir el mayor castigo del electorado. ¿Por qué no fue usted a la comida del Luarqués el otro día? La famosa comida esa, que es el origen de por qué trajimos y te estamos trayendo ya a Tomás Gómez. ¿Qué busca el Luarqués? ¿Qué busca y qué buscan ustedes? O sea, no estuve de cirugía porque además había confirmado que iba. Lo que pasa es que en este momento tengo responsabilidad en la universidad, sí. Dirijo el grado de Economía y Finanzas y oye, pues ese es mi trabajo. ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué buscan con ese...? Bueno, pues lo que buscamos es poner negro sobre blanco lo que es el Partido Socialista y lo que es un proyecto socialdemócrata. Lo que es o lo que era. Lo que es, porque yo en esto, mire, muchas veces ustedes los periodistas dicen, es que el PSOE de Pedro Sánchez frente al PSOE de Felipe, o el PSOE de ahora frente al PSOE de antes, o el PSOE nuevo frente al PSOE viejo, ¿no? No, es que eso no es correcto. O sea, PSOE solamente hay uno, que es el que era. Esto es Podemos envuelto en una etiqueta que pone PSOE. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es podemizar el Partido Socialista, no solo en las estructuras, bueno, sino no ideológicamente. Voy a hacer de abogado del diablo, solo no lo ha hecho. Es decir, le han apoyado unos militantes en unas primarias, luego cuando se fue y volvió en otras primarias, y ahora se supone que como presidente del gobierno lo apoyarían hasta el final. Quiero decir, en esa podemización que dice Tomás Gómez que se ha producido en el PSOE, ¿no corre el riesgo el grupo crítico de pensar que el sucesor de Pedro Sánchez se va a elegir de una manera que ya no existe, porque ya no es el PSOE de carácter representativo, que lo elegirán los militantes dentro de, cuando sea, 3, 4, 5 años, pero que será al modo y manera que se eligió a Pedro Sánchez? Mira, Pedro Sánchez representa el éxito del 15M. ¿Qué quiere decir con esto? Desde mi punto, o sea, yo viví el 15M, o sea, que 7 días después eran las elecciones autonómicas y sufrí en primera persona las consecuencias de aquel estallido social, ¿no?, que venía después de la crisis económica, bueno, de todas las circunstancias que se han analizado ya por activa y por pasiva. El 15M no hace que un partido político como Podemos llegue al gobierno, pero el 15M transforma a una parte importante de la izquierda. Bueno, de hecho, militancia... Permítame que haga este paréntesis. Después del 15M de 2011, gana Mariano Rajoy en noviembre de aquel año, 6 meses después, las elecciones por mayoría absoluta, 186 escaños, que alguien dice, no, es que del 15M deriva, y dice, bueno, sí, pero ganó Rajoy con mayoría absoluta 6 meses más tarde. Pero es que el 15M representa el derrocamiento de toda la Constitución del 78 y de todo el régimen que decía que era que se había vendido a las rentas más bajas del país. Representa que hay un superlíder y debajo está el pueblo y no hay estructuras de control. Que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, eliminar estructuras de control, tanto internas como ningunear al Parlamento. Es decir, ¿cómo puedo decir voy a gobernar sin el Parlamento? Me da igual lo que haga el Parlamento de aquí al 27. Recuerde cuando el 15M rodeaba el Congreso
Decía, sobran los políticos que son la casta, sobran las grandes empresas. El ataque frontal del gobierno de Pedro Sánchez, da igual que sean las eléctricas en un momento determinado, que sean las de telecomunicaciones, que sean medios de comunicación, el enfrentamiento con todas las estructuras que representan el Estado de Derecho, con el Poder Judicial, intentar limitar la libertad de expresión. Yo siempre he sido contrario a que se haga una ley de huelga, y por supuesto una ley de medios de comunicación. Me la ha quitado Tomás Gómez, que sabe de historia y sobre todo de la historia de su partido, me la ha quitado de la boca. Cuando Felipe González empezó a tener problemas con UGT, en concreto con Nicolás Redondo, y después de aquella huelga general del 88 masiva y exitosa, se amenazó desde la órbita del poder socialista con regular regular el derecho de huelga, hacer una ley de huelga. Bueno, de aquello nunca más se supo, hace 35 años. Pedro Sánchez, que se siente amenazado por los medios de comunicación, ¿está haciendo exactamente lo mismo? Exactamente eso. O sea, lo que pasa es que en aquel momento hubo un debate en el Partido Socialista muy serio. El Partido Socialista está por encima de determinados derechos y libertades y funcionamiento de un sistema, que algo coyuntural que estés en el gobierno o que no estés en el gobierno. Para Pedro Sánchez lo coyuntural no es coyuntural, es su único objetivo. Él quiere poner una mordaza a los medios de comunicación incómodos, porque Pedro Sánchez lo que quiere es el control judicial, el control de medios de comunicación, el control del Parlamento para tener el poder. Vamos al grupo de los críticos del PSOE, que para eso está aquí el exsecretario general del socialismo madrileño durante bastantes años. ¿No les falta savia nueva? Me explico. El sucesor de Pedro Sánchez, todo el mundo tiene en la cabeza de que hay una cuestión generacional y tendría que ser alguien más joven que él, alguien que ahora tuviera 40 años, vamos a decir así, hombre o mujer, que en este caso no es un problema. Juan Lobato, por ejemplo, que le tiene vista ahí atrás. ¿Usted cree que va a ser así? Yo creo que Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible que no haya sucesor. Bueno, hombre, pero vamos a ver, algún día se tendrá que ir, cuando sea. No está en su cabeza, pero algún día tendrá que irse. Y cuando Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno, líder del PSOE, pues será alguien del entorno, tipo Óscar Puente. Tipo, sí, semejante, no sé bien cómo definirlo, ¿no? De la prehistoria de la política y de la civilización de la sociedad, ¿no? Sí, un perfil de esos, ¿no? Es un perfil muy agresivo, un perfil que puede gustar unas bases que, por cierto, yo no reconozco en muchas ocasiones, ¿no? O sea, la militancia del Partido Socialista del 14 aquí, desde que Pedro Sánchez llega a la Secretaría General aquí, ha cambiado profundamente. Yo no conozco a la gente de las agrupaciones y no reconozco los discursos que hay. ¿En qué sentido? Son discursos muy podemizados, discursos que nada tienen que ver con los principios, valores de la socialdemocracia. Mire, la militancia siempre ha estado más a la izquierda que los dirigentes. Igual que en el Partido Popular han estado más a la derecha que los dirigentes moderaban. Claro, Pedro Sánchez está más escorado todavía, y los militantes del PSOE, cuando el 15M, por eso yo insisto mucho en aquel punto de la historia, sienten cierto complejo, como que no son suficientemente de izquierdas, como que el PSOE no es suficientemente de izquierdas frente a esas miles de personas que se manifestaban y que habían sufrido las consecuencias de la crisis. Se mira con mucha simpatía aquellas asambleas que había, incluso hay gente que se va del PSOE, y luego hay un proceso de retorno, pero con otras ideas, con otros principios. Unos se van yendo, unos estamos fuera de la actividad del Partido Socialista, porque nos han echado, porque nos hemos ido apartando, porque yo mantengo carne vivo, pero no tengo ninguna militancia activa en el Partido Socialista, y se ha ido entrando nueva gente que viene con unas ideas que no son las socialdemócratas, que son muy legítimas. Pero oiga, usted se equivoca de puerta. Esta es la puerta de la socialdemocracia, la puerta del modelo anarco-comunista, izquierdista. Usted lo tiene aquí. Yo diferencio entre ser de izquierdas y ser rojo. Pero hay rojos de derechas, ¿eh? Ser de izquierdas es sentarse sobre los valores y principios de la socialdemocracia. ¿Usted ve a un Juan Lobato apadrinando eso? Quiero decir, no a un Juan Lobato, quiero decir, no quiero poner al exsecretario general del PSOE madrileño, otro exsecretario, en un brete, pero ¿no necesitan ustedes un Juan Lobato o alguien de mujer? Nosotros no. Es que al final la política son personas, caras, nombres, apellidos, ojos. Bueno, ideas.
Bueno, porque por supuesto, por muchas caras que haya, si no hay ideas, no hay absolutamente nada. Nosotros no somos los únicos críticos que hay en el PSOE, es decir, que nosotros tenemos un nivel de afecto, de confianza, de amistad de muchos años, coincidimos en muchas batallas hace mucho tiempo, compartíamos un proyecto y discutíamos entre nosotros. Claro, que yo discutía mucho con Alfredo Pérez Rubalcaba, ahora tenía mucho más en común con Alfredo Pérez Rubalcaba que lo que pueda tener con Pedro Sánchez. Bueno, pero ¿por qué ahora se ponen en Pero marcha? digo, no somos los únicos, que nos duele, Es que bueno, pero nos duele desde hace 10 años. Nos duele desde hace 10 años y cada vez nos duele más y cada vez nos parece más incomprensible y desde luego el Partido Socialista está en riesgo de desaparición, fíjese lo que le digo, por mucho que diga la encuesta de Iván Redondo. No. El Partido Socialista, en el momento que pierde las elecciones... Explícanos eso de que el PSOE está en riesgo de desaparición. En el momento que el Partido Socialista pierde las elecciones, se va a producir un proceso de descomposición porque no hay una cohesión ideológica, no hay un pozo intelectual dentro y ni detrás del Partido Socialista, y va a entrar en una crisis parecida a la del Partido Socialista francés, o a la que tuvo en su día el Partido Socialista italiano, o la que estamos viendo que han tenido en Portugal. Ese es el proceso que va a haber. Es decir, ¿qué estructuras de gobierno tiene el PSOE? Autonómica ninguna. Municipales menos de la mitad de lo que tenía. Autonómica, Barbón y Paje. Y Barbón ni siquiera con una mayoría absoluta. En el momento que Pedro Sánchez no esté, ¿qué le queda? ¿Qué estructura territorial de poder le queda al PSOE? Probablemente habrá movimientos internos, guerras de sucesión entre lo que soy la Guardia Pretoriana, pero sin un proyecto político ni de país detrás, y en ese momento se le empezará a pasar factura por todas aquellas cosas que han ocurrido. El daño es de tantos años y el daño es tan importante. ¿Usted cree que muchos de los que apoyan hoy a Pedro Sánchez le apuñalarán? No tenga ninguna duda, es que va en su condición. ¿En la de Pedro Sánchez o en la de ellos? En la de todos, porque cada uno se junta con quien quiere, ¿no? Y con los que tiene en común. Fíjese con quién ha hecho siempre buenas migas Pedro Sánchez, ¿no? Algunos, ya no me refiero a los delitos tal, ¿no? Sino a las maneras políticas de actuar. Pedro Sánchez, vamos a ver, el título de la tesis de su jefe de gabinete: la ética del engaño. O sea, cuando alguien se coge de jefe de gabinete a un señor que ha hecho una tesis doctoral que la titula La ética del engaño, o sea, es que lo ha elegido por algo, ¿no? O sea, ha ido buscando, este es el que me hace falta para mi equipo, ¿no? Bueno, pues eso es Pedro Sánchez. Es decir, no es una casualidad que Ábalos, que Cerdán, que Koldo estuviesen cerca de él. No es una casualidad que su jefe de gabinete tenga una tesis que se llama La ética del engaño. Su jefe de gabinete se llama Diego Rubio, digo, para que esto estamos hablando entre entendidos, pero la gente no tiene por qué saber quién es Diego Rubio. Sí, es verdad, también es verdad. Estamos a veces tan adictos al café que los Juanma Serrano de turno, el expresidente de Correos, que era toda esa gente de su confianza, por cierto, bastante manifiestamente ineptos en la gestión de la cosa pública y las responsabilidades que han ocupado, que Correos la dejó en quiebra el tal señor Serrano. Pedro Sánchez son los que ha elegido siempre para recorrer el camino. Yo no quiero acabar se nos acaba el tiempo y la verdad es que es una charla que estaríamos horas aquí hablando el señor Tomás Gómez y yo, que conozco mucho de la historia de ese partido. Pero no quiero acabar sin una anécdota que a veces en política y en la vida es categoría. El otro día en el Parlamento de Aragón se produjo una escena cuanto menos chirriante, que es que el Partido Popular, en este caso el gobierno aragonés de Jorge Azcón, del Partido Popular, premia a su antecesor, a Javier Lambán. Le reconoce un homenaje. Javier Lambán murió hace 3 semanas después de una larguísima enfermedad. Y el PSOE no aplaudió. ¿Qué le dice ese gesto? Eso es de ser mezquino hasta la saciedad. Primero porque es un compañero de este partido que dejó sus mejores años, del que nos sentimos orgullosos de su trayectoria, de sus ideas, y que en este sectarismo no socialista, porque es que, o sea, un socialista que es fraternal, que es compañero, nos llamamos compañeros entre nosotros por algo, o sea, que tenga ese acto de mezquindad en un homenaje que le está dando a alguien que ha fallecido este verano, que ha pasado una enfermedad gravísima y que fue presidente de Aragón, que a ver si vuelve a haber un presidente socialista en Aragón en los próximos 20 años, al ritmo que van por allí, y más con los liderazgos que tiene. Es de tal mezquindad ya no política, humana, que desde luego es absolutamente inaceptable y sinceramente a mí no me gusta compartir, ni quiero compartir partido con gente así. La verdad es que me deja, en la conversación esta con Tomás Gómez, que tuvimos una parecida hace un año, me deja todavía más preocupado porque me deja un titular
el PSOE puede desaparecer. Y dices, bueno, pero si es que está en el gobierno, si tiene 121 escaños y gobierna desde hace 8 años. No nos dejemos engañar por los espejismos, ni que el humo nos impida ver la realidad. Es que Pedro Sánchez nos ha acostumbrado a crear una realidad alternativa, señalarle y todos no la creemos. La realidad es que el PSOE no tiene poder territorial, el PSOE cada vez es más débil socialmente, el PSOE ya, las encuestas de verdad ya le están dando menos de 100 diputados o en torno a los 100 diputados a nivel nacional. En el momento que desaparezca de Moncloa, en el momento que ya no sea la portada de los periódicos, que no abra los informativos de televisión, que haya otro gobierno de otro signo político, ya veremos el desierto que le queda al Partido Socialista, y no tiene mimbres, ni tiene estructura, ni tiene militancia activa como para poder seguir siendo un partido fuerte en toda España. Y ojo, algo que me parece muy peligroso. Yo discuto muchas veces con gente de la extrema derecha, con gente de Vox. Dicen, es que la democracia no es tan buena porque hay mucha gente que no tiene cabeza, no deberían dejarle votar. Oiga, cuando Pedro Sánchez dice no convoco elecciones porque no voy a dejar que la derecha gobierne, ¿qué está diciendo? ¿Que los españoles somos tontos? ¿Que no tenemos suficiente sentido común para decidir cuál es el sentido de voto? ¿Que él tiene que protegernos, el papá Sánchez tiene que proteger a los españoles de sí mismos porque vamos a votar o porque van a votar en contra de sus propios intereses? La deriva es tan autoritaria que sinceramente empieza a dar cierto miedo. Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE, ha sido un placer. Les prometo que le voy a volver a traer, le vamos a volver a traer antes de esa travesía del desierto que augura, que debe ser terrorífica, porque claro, van a ser Pedro Sánchez y, si me apuran, Pachi López. No va a quedar nadie ahí. Ya veremos lo que hace Pachi López. ¿Ah, sí? ¿Tiene noticia o...? Pachi López es un gran saltimbanqui, ¿no? Era una profesión muy respetable, pero que se caracterizaba por... Ya. Dar muchos saltos. No nos dé más titulares, que es que se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Tomás Gómez. Muchas gracias a todos ustedes. La semana que viene hablaremos de otras cosas. Las declaraciones de Tomás Gómez son un golpe directo al corazón del sanchismo. Asegura que Sánchez ha convertido al PSOE en un instrumento personal, que ya no representa la socialdemocracia, sino una máquina de propaganda y control. Con las instituciones colonizadas, los medios presionados y la militancia dividida, Gómez advierte que el PSOE, tal como se conocía, podría colapsar en cuanto Sánchez pierda el poder. Según el exdirigente, lo que hoy parece un partido fuerte es solo un espejismo sostenido por el marketing y la manipulación, un edificio vacío que se derrumbará cuando desaparezca la figura del presidente. Si su predicción se cumple, España presenciará el final del socialismo histórico y el comienzo del desierto político que deja un líder dispuesto a todo por seguir en la Moncloa.